Días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buen día, profe. Buenos días, profesor. Pues ya andamos por aquí. Buenos días. Buenos días, tratando de terminar la semana. ¿Cómo les fue en esta semana? ¿Tranquila, pesada, normal? ¿Ya están No están, en todas están en línea, ¿verdad? Todas están a distancia. Sí, profesor. Sí, está bien. Pues hay que aprovechar eso. Ya cuando nos toque andar por acá, pues ya veremos. Pero bueno, ya quedamos que si hay condiciones para por lo menos venir a hacer una práctica o empezar a ambientarnos, pues me avisan y aquí yo debo andar. Y la otra, ya tengo el teléfono de la persona que nos ha hecho transformadores en los últimos tiempos, para que se los dé el dato y ya ustedes investiguen y coticen, ¿no? A ver si hay algún otro proveedor y que puedan definir su dónde comprar los transformadores. Entonces, hay que especificar también bien los transformadores para que no quede ninguna duda. Bueno, entonces vamos a continuar. Ya está prácticamente la mayoría. Y pues es buena hora. ¿Vienen de su clase de las 7? Sí, profe. Sí, profe. Buenos días. Buenos días, madrugando. Está bien. Pues bueno, ayer comentábamos sobre el rectificador de onda completa con 2 diodos y con 4 diodos. Comentábamos que podríamos separar el análisis, primero analizando el semiciclo positivo, cuando en la parte superior tenemos el semiciclo positivo y que esto fuera aquí positivo y negativo. Y cuando eso ocurría, conducía el diodo D1, la corriente circulaba a través de la carga R1 y luego por el diodo D3. Así. Y por aquí así. Entonces, vean el sentido de la corriente, más y menos. Y luego cuando cambiaba el semiciclo, dijimos que esto era menos arriba y más abajo. Entonces, el diodo de 4 estaba polarizado directamente, igual que el diodo de 2. Entonces, si vamos de más a menos, sería así. Igual hacia abajo la corriente. Por el diodo. Y terminamos en la parte superior. Porque vamos de más a menos. Entonces, aquí habría una forma de onda. Dijimos esta. Y acá habría otra forma de onda, así. Y se suman pues los efectos, ¿no? Un semiciclo ocurre en un tiempo y enseguida ocurre el otro. Pero ya no con la señal de 0 hacia abajo, sino de 0 hacia arriba,
por la forma en que circula la corriente por los diodos. O sea, hay dos trayectorias que hacen que en un semiciclo la corriente circula de arriba hacia abajo y que con el otro semiciclo, aunque sea negativo, igual que ahora la trayectoria circule, que la corriente circule de arriba hacia abajo. Entonces quiero mostrar esto en la simulación y en la simulación está aquí. Aquí. Entonces, vean, en una tengo salida 1, en la otra tengo salida 2 y es lo que voy a mostrar aquí. Entonces, creo que ahí se puede ver mejor. Voy a borrar los trazos. Y vean, va hacia arriba. En un semiciclo, en el otro semiciclo, vean cuando tenemos el semiciclo que está subiendo, el que está en verde, mientras abajo no hay voltaje de salida porque los diodos están polarizados inversamente, entonces no hay forma de que circule corriente. Y si no hay corriente, pues no hay caída debido a esa trayectoria, ¿no? Con esos dos diodos. Entonces, en un tiempo ocurre la señal en verde y en el siguiente semiciclo ocurre la señal que está en azul. Y sumadas, porque aquí se puede ver el semiciclo que está en verde con el que está en azul, es el resultado que está aquí en rojo. Entonces, esta es justamente la señal que obtenemos del rectificador y que ya habíamos mencionado y que ayer definimos para poder obtener los tres valores de esta señal. ¿Sí? Entonces era nada más para redondear esta parte, pero pues ya habíamos definido aquí, ¿no? Para esta señal, la forma de onda. Entonces, sí, se acuerdan que aquí ya completamos, ¿no? En esta. Y dijimos, bueno, B de T es igual, aquí está, y dijimos B M seno de omega T de 0 a T sobre 2. Y dijimos que era menos BM seno de omega T de T sobre 2 a T. Aquí yo creo que me convendría aclarar dónde BM es igual a BP menos BD o BM igual a BP menos 2BD. Entonces aquí es rectificación con dos diodos. A ver si ya lo alcanzan a ver. Porque la red me saca. Sí, ya se ve, profe. Y aquí abajo es rectificación. Perdón. Es que en la red se corta y vuelvo a entrar y entonces pues, se produce ese ruido.
¿Sí? Así que ya tenemos esto definido y en principio no necesitamos ningún valor numérico para encontrar los tres valores. ¿Sí? Entonces, así como está, si volvemos a hacer el ejercicio, para esta, apunto al B de salida, control, clic, botón izquierdo, y ahí está. Entonces, aquí para este ejercicio en particular, para esta forma de onda, así como está, el BCD, de ahí lo tomamos, es 6.1187. El voltaje RMS, que es el valor RMS de la señal completa, es 7.0. No sé si lo hicimos ayer con estos valores. Y luego el RMS esto es 7.0871 al cuadrado menos 6.1187 al cuadrado. Entonces, así. Y ya, si me dicen, por favor. Da 3.56. 3.56. 3.57. A 57, gracias. Entonces, con estos, con estos dos valores, con el BCD y con el de RRMS, calculamos el rizo, el factor de rizo. Entonces, el factor de rizo sería 3.57 entre 7.0871. ¿Y aquí cuánto da esto? Dijimos que tenía que dar cerca de 50%. 52, 48. Da 0.504. Esto es 0.54. Si lo multiplicamos por 100, nos daría 50.4%. Y aquí lo que indica es que la componente de SEA pues es más pequeña que la componente de CD, casi la mitad, ¿sí? Mientras que en el de media onda, la componente de CA es más grande que la componente de CD. Así que sigue siendo grande la componente de CA. Entonces, tener un transformador y un rectificador para obtener corriente directa no es suficiente para muchas aplicaciones, ¿no? O para muchas cargas que hay que alimentar. O sea, nosotros queremos alimentar a partir del voltaje de línea, que es corriente alterna, queremos alimentar una carga que trabaja con CD. Ya dijimos que este trazo que está en azul, pues es CD, pero es CD pulsante. CD pulsante. Porque pues está cambiando desde un valor, aquí en este caso 0, ¿sí? 0, hasta un voltaje máximo. Y lo que se busca, o muchas cargas para operar correctamente, necesitan un voltaje constante de CD. Pero muchos, ¿no? Muchas cargas. Tal vez algunos motores puedan variar su voltaje desde 0 hasta, así como una señal rectificada, y pueden operar. Una lámpara puede operar así con este voltaje. Pero otras cargas requieren un voltaje constante.
Entonces, puede decir, bueno, que operen entre 4 y 7 volts y la carga funcionaría bien. Pero hay otras cargas que no, que aún requieren todavía tener un voltaje más constante o con menos fluctuaciones. Entonces, para resolver esto, las etapas de transformador rectificador se les agrega, se conecta enseguida un filtro. Entonces ese filtro reducirá la componente de CA y se incrementará la componente de CD. Eso es lo que veríamos a continuación. Entonces, vamos a ver este circuito, el que teníamos, ya sea tengo que cerrar esto. Ya sea en en el de que es de media onda, o en ¿sí? Entonces, a estos 3 circuitos les vamos a agregar a la salida del rectificador un filtro. Ese filtro, en muchos casos, es un filtro capacitivo, pero puede ser un filtro inductivo, puede ser un filtro RC, RL, LC, RLC, ¿sí? Pero por viendo ventajas y desventajas, pros y contras, por espacio, peso, costo y funcionalidad, se resuelve con un filtro capacitivo. Entonces, el filtro que vamos a colocar es un filtro capacitivo y pues es un solo elemento. Que con el solo hecho de colocar ese filtro o ese capacitor en paralelo con R, la forma de onda se modifica. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. Entonces, estábamos con la forma de onda que obtuvimos fue esta, y después estábamos con esta forma de onda, ¿no? Que era de este circuito. ¿Sí? Entonces, en este corre la simulación y el resultado fue este. Entonces, estas anotaciones pues, son para justamente esta gráfica, y es más o menos legible. Mientras que si me cambio de pantalla, pues ya no tiene mucho sentido, ¿no? Lo que está ahí escrito. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, algún comentario. Y si no, pues ahora lo que vamos a hacer es agregar aquí a nuestro circuito el filtro que quedaría en paralelo con R1. ¿Sí? Así que tengan presentes las formas de onda, ¿no? La rectificada de onda completa y la de media onda, para que vean qué es lo que sucede
en el momento que agreguemos ese capacitor. Entonces voy a hacer una simplificación y voy a colocar, puedo sustituir al transformador por una fuente de SEA del voltaje del secundario. Entonces, si en el secundario tenía aproximadamente 18 volts, pues entonces pongo una fuente sinusoidal de 18 volts aquí en el devanado secundario para, pues, hacer un poco más rápido la simulación y ver nada más los efectos que tiene el filtro, ¿sí? Aunque pudiéramos ocupar... Primero me voy al de media onda y luego regreso a estos para ir colocando el filtro. Entonces voy a eliminar todos los trazos y voy a buscar el circuito, que lo tengo por aquí arriba. Aquí está. ¿Sí? Entonces, aquí recuerden lo que hicimos. Sustituí el transformador por una fuente de 17 volts pico, ¿sí? Y ya estoy representando, pues, el voltaje del devanado secundario, ¿sí? Entonces, habíamos dejado por aquí algunas expresiones, pero pues ya no requiero ahorita esto. Y también había hecho una tablita donde estaba anotando qué pasaba con el voltaje en el diodo, con la caída en el diodo, al cambiar la resistencia, ¿sí? Entonces, ya vimos que ese voltaje de 0.7 no es constante, pero lo tomamos así para poder simplificar los cálculos. No se introduce demasiado error en el resultado final. Así que aquí lo que voy a hacer es agregar voy a dejar esto por acá. Esto lo voy a hacer hacia acá. Y esto lo pongo por aquí. Y si nosotros en este momento hacemos la simulación para verificar qué es lo que tenemos, voy a correr la simulación. Y mi forma de onda es la que tengo aquí al lado. Es esta. ¿Sí? Entonces, allí observen. Bueno, puedo colocar también el voltaje de aquí para ver los dos. Ahí están. Entonces, vean. ¿Sí? Y si se alcanza a apreciar cómo la señal que está en verde, en el valor pico, es el valor máximo, es menor que el voltaje pico de la señal. Ya dijimos, esta diferencia es por la caída del diodo. Entonces, vean cómo tenemos pues esa variación. Ahora, lo que voy a hacer es agregar en el circuito ese filtro. Entonces, ese filtro es este que estoy colocando aquí. Así. Y voy a unir este con este. Y le voy a dar un valor. Le voy a poner un valor de
Comercial, pues son 220 microfarads. ¿Sí? Así, ya está. Entonces, esto que tengo aquí, es el filtro. Entonces, yo puedo mover esta... No. Así. Y para completar, nada más dejaría ese es mi rectificador y nada más déjenme moverlo. Ahí. Sí. Entonces tengo mi transformador que está representado por la fuente. Mi rectificador, que es un diodo, un solo diodo, rectificador de media onda, y mi filtro. ¿Sí? Y la carga. Entonces, el solo hecho de conectar este capacitor, la forma de onda que tenemos aquí, ¿sí? Ya no va a ser esa. Voy a colocar otra ventana para desplazar el voltaje de salida y lo voy a poner acá arriba. Entonces, lo que me interesa es el voltaje de salida y lo que quiero ver, bueno, aparecen estos rectángulos porque los hice con la herramienta de Zoom, pero si los hubiera hecho con la herramienta de LTSpice, pues allí quedaría, ¿no? Entonces, para que eso no nos confunda, voy a dejarlo así y ahora voy a correr la simulación. Observen nada más, ¿no? Otra vez la salida. ¿Cómo va desde 0 hasta un valor máximo? Regresa a 0, está un tiempo en 0, que es el semiciclo donde el diodo no conduce. Y que ya dijimos de esta señal, control clic, y tenemos este resultado. Este voltaje de CD de 4.775 y 7.7258. Si calculamos con estos dos valores, el valor RMS de la componente de CA va a ser mayor que la componente de CA. Entonces, para que esto quede aquí asentado, aquí lo voy a poner, fíjense, sin filtro. Aquí. Sin filtro. Entonces, el BCD lo voy a poner aquí. A la derecha, ahorita debe aparecer el trazo. Es de 4.775. Lo voy a aproximar. El BRMS lo voy a poner de 7.726 volts. Entonces, el BRMS sería, y si me ayudan con el cálculo, elevando al cuadrado 7.726
menos el cuadrado de 4.775 y todo eso, ya haciendo la resta, la raíz, ¿me pueden decir cuánto es este? Por favor. Ya, si tienen por ahí el dato, se los agradeceré. Me salió 6.07, profe. Sí, si usted divide el 6.07 entre 4.775 por 100, esto le debe dar como 120, alrededor de 120. Sí, profe, 127.12. ¿120 qué? 127.12. Vamos a dejarlo así, ¿sí? Entonces vean cómo la componente de CA es más grande que la componente de CD. Entonces ya, aquí puse sin filtro, sin filtro. Ahora, voy a cerrar esta ventana. Y ahora, aquí está el filtro, pero no he corrido la simulación. Voy a correr la simulación y vemos. Entonces, la forma de onda, aquí está, miren. Entonces, vean cómo se modificó la forma de onda. Y lo voy a poner aquí así. Vean. La forma de onda como debería estar es aquí, debería venir así y llegar por acá, estar en 0 y otra vez levantar y así. Pero solamente hay una parte que es esta, que es una forma sinusoidal, y luego, como el capacitor se queda cargado y la señal que está del lado izquierdo, que es la que vendría del transformador, cae, entonces el capacitor se queda cargado y se descarga a través de la resistencia. Entonces, hay un tiempo que es lo estoy dibujando del lado izquierdo, aquí estoy marcando un punto, desde ese valor mínimo hasta este valor máximo es cuando el capacitor se carga. Después, la señal del transformador o del lado izquierdo es más pequeño que el voltaje del capacitor porque el capacitor se queda cargado. Y entonces el diodo se polariza inversamente y no conduciría el diodo, pero el capacitor se descarga a través de la resistencia. Entonces, esta descarga es exponencial y esto, si no se repite en el otro semiciclo, todo esto iría hacia 0. Y si no se repitiera el semiciclo, pues ahí se quedaría en 0. Entonces, aquí se generó pues esta variación desde un valor mínimo, ¿sí? Este es un valor mínimo y este es un valor máximo, ¿sí? Que también le llamamos Vm y que ya sabemos que es el voltaje pico del transformador del secundario menos la caída en el diodo, que dijimos que podría ser 0.7, 0.8, 0.9, ¿no? O ponerle el valor máximo que me especifique el fabricante, que podría ser 1 volt, ¿no? Para 1 amper.
Entonces, me voy a regresar al circuito y voy a borrar ahorita estos trazos, lo que necesite borrar para que sea más entendible. Bueno, entonces voy a borrar esto que está aquí. Y voy a tratar de explicar sobre el circuito en el tiempo que nos quede. Hoy, bueno, creo que ya se va a acabar. Nada más registren esto, por favor. Para ahorita ocupar esos resultados. ¿Sí? Y regresamos. Para tratar de ver cómo la componente de CA se reduce considerablemente y crece el nivel de CD. ¿Sí? Entonces, y vean, el porcentaje de rizo fue de 127. Ahorita lo vamos a calcular y van a ver que agregando el filtro, ese porcentaje de rizo se reduce considerablemente. Así que es lo que vamos a hacer, a comentar. Bien, estamos de vuelta. Y allí está la gráfica del voltaje de salida con el capacitor conectado, ¿no? Con el filtro. Entonces, vamos para esta señal que tenemos aquí en particular, vamos a obtener los tres valores. ¿Sí? Pero, bueno, ahorita lo vamos a hacer a partir de la simulación. Después ya comentaremos cómo puedo definir esta forma de onda compleja para poder obtener con las expresiones de valor promedio y valor RMS los valores para esta señal en particular. ¿Sí? Así que vamos ahorita a revisar aquí. Entonces, lo que les decía es que cuando el semiciclo positivo voy a hacer esto. Así para hacer aquí alguna anotación. Entonces, estamos ahorita con esta parte donde el voltaje en el capacitor, digo, en la fuente, va a aumentar. Entonces, y si el capacitor está descargado, entonces esto es más positivo y se empieza a cargar el capacitor, ¿no? Empieza a adquirir carga.
y va a llegar a un voltaje BP. Pero como hay una caída en el diodo, entonces el voltaje al que llegaría el capacitor sería al voltaje BM. Pero después de que llegó al voltaje pico, empieza a descender el voltaje del transformador, o en este caso de la fuente. Pero el capacitor se quedó con una carga que es BM. Entonces, aquí vamos a encontrar que aquí se quedó BM, y cuando esto descienda, esto va a ser más positivo del lado del cátodo que del lado del ánodo. O sea, del lado del ánodo todavía sigue siendo positivo en el tiempo que está la señal en verde, ¿no? Desde el valor pico hasta 0. Sigue siendo positivo. Pero es más positivo del lado derecho porque el voltaje BM no se está disminuyendo tan rápido como cae el voltaje de la señal sinusoidal. Entonces, ¿cómo se va a estar descargando el voltaje en el capacitor? Pues el voltaje BM va a caer así, porque es una caída exponencial. Sabemos que el capacitor, teniendo una carga, al conectarle una resistencia en paralelo, esa carga la va a perder el capacitor y la pierde de manera exponencial. ¿Qué tan rápido, qué tan lento? Pues va a depender de C y de R. Entonces, a lo que voy es que desciende más rápido el voltaje del transformador, la señal sinusoidal, que la carga exponencial. Ante eso, el diodo se polariza inversamente, y justamente cuando es el trazo en verde, allí el diodo prácticamente quedaría polarizado inversamente y no conduciría. Y entonces lo único que nos queda es que la carga del capacitor se va a perder o se va a disminuirse a través de R, que en este caso es de 100 ohms. Por eso es que tenemos una caída exponencial. Y entonces esto pudiera llegar hasta 0, pero si enseguida, bueno, ¿y qué tiempo va a estar abajo? Pues todavía va a estar otro tiempo porque hay un semiciclo negativo. Entonces, aún con esto, el diodo queda polarizado inversamente y hay más tiempo de descarga para el capacitor a través de R. Pero después de esto vuelve a aparecer la carga para el capacitor porque aparece el semiciclo positivo. Pero si ya lo que perdió el capacitor fue mucho, entonces el siguiente semiciclo refuerza la carga y otra vez vuelve a llegar a BP el transformador y hace que el diodo conduzca, haya caída de 0.7, 0.8, etc. y se cargue a BM. Entonces, el capacitor otra vez queda en BM, empieza a descender la señal de la fuente senoidal y el capacitor pierde lentamente su carga a través de la resistencia y entonces el diodo se polariza y el ciclo se repite. Y es por eso que tenemos este resultado aquí. ¿Sí? Aquí está. Viene el semiciclo, aquí se puede ver. Y carga al capacitor. Después la señal desciende, ¿sí? La que está abajo. Desciende. Y mientras esté toda esta parte, todo esto, aquí abajo, y alcance el voltaje que sea superior al voltaje en el capacitor más la caída en el diodo, entonces en ese momento es cuando aquí aparece la carga del capacitor, que es a partir de este punto por aquí. Entonces tenemos esto y otra vez desciende el voltaje
del transformador y ese es el voltaje en el capacitor. Pero este voltaje es mayor que el que está descendiendo en el transformador. El diodo se polariza inversamente y solamente tendríamos el capacitor con la resistencia, ¿sí? Descargándose el capacitor a través de la resistencia. Así que en un tiempo es el tiempo de carga de C, ¿sí? De aquí a acá, ahí tendríamos un tiempo de carga. Ahorita va a aparecer, ahorita se va a dibujar. Y tendríamos un tiempo de descarga, así, aquí le llamo TD, T de descarga, ahorita va a aparecer ahí en su pantalla, y eso se debe a que el capacitor se está descargando a través de la resistencia, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos una forma de onda, en TC, es una forma sinusoidal, y el tiempo de descarga es una exponencial. Entonces, yo tendría una curva 1 y tendría una curva 2. Y mi función B de t sería la curva 1, que sería de 0 al tiempo de carga, ¿no? Y tendría la curva 2, que sería del tiempo de carga a el periodo. ¿Sí? Yo puedo ubicar mi 0 en cualquier punto, ¿no? Entonces lo voy a marcar aquí mi 0 y el tiempo en el que sube la señal, que es una sinusoide, pues es TC. Y después de TC a T es el periodo, es el tiempo de descarga. Por eso es que tengo esto. El punto es cómo defino la curva 1 y cómo defino la curva 2. ¿Sí? Bueno, esto vamos a dejarlo para más adelante y ahorita vamos a ver el efecto del capacitor y qué resultó con el voltaje de CD, con el voltaje RMS y con el voltaje RRMS. ¿Sí? Porque ahorita, así como iniciamos el tema al agregar el filtro, es que el problema era que había mucha componente de DCA. ¿Cómo reducíamos esa componente de DCA y aumentábamos la componente de CD? Entonces, esto lo hacemos con el filtro. Así que voy a apuntar, así como está, aunque estén estos trazos, voy a apuntar a B de salida, control, botón izquierdo. Y vean ahora esta ventana. Estos resultados los voy a anotar aquí arriba y aquí tengo 12 puntos. Ahora esto es con filtro, con filtro. Y lo estoy escribiendo en la parte superior derecha. Ahorita debe aparecer esa anotación. Entonces, el voltaje de CD lo tomo de la ventana que acaba de aparecer y le voy a poner 12.116 volts. El voltaje RMS es 12.324. Si me ayudan a calcular el BRRMS con la expresión que ya conocemos, raíz de el cuadrado de 12.324 menos el cuadrado de 12.116, raíz, y ese resultado me lo pueden dar para anotarlo aquí y verificar. Déjenme borrar esto. 2.5. Aquí, 2.5 volts. ¿Sí? Ahora, si calculo... 2.25, profe.
2.25, perdón. No escuché. 2.25. ¿Sí? Entonces ahora voy a calcular el porcentaje de rizo, donde sería el RMS sobre el voltaje de CD, y pongo los valores, el que me acaba de dar, entre 12.116. Y si aquí tenemos este, aquí me faltó multiplicar por 100, ¿no? Por 100. Si alguien tiene el resultado, me lo dan y lo anoto, por favor. $18.60. 18.6%. Entonces vean cómo bajó, ¿sí? Al 18.6%. Y en el caso anterior, cuando no teníamos el filtro, teníamos un valor de 127%, donde la componente de SA pues era mayor que la componente de SD, por eso es que teníamos valores de más del 100%. Pero aquí no es ni el 20%, ¿no? Entonces, aquí podríamos decir que es como la quinta parte, ¿sí? El 2.25 de 12.11. Así que el hecho de agregar el capacitor, vean cómo se reduce la componente de CA a 2.25 y cómo la componente de CD se incrementa, porque en el caso anterior era, creo que de 4, ¿no? Entonces vean cómo ahora tenemos este nivel de CD. ¿Qué pasa si no tuviéramos carga? Acá, miren. Así, voy a ponerme aquí. Tengo que cerrar esta ventana. Ay, era acá. Aquí. ¿Qué pasa si esta resistencia la desconecto? Voy a moverla. La voy a poner así. ¿Sí? Ay. Ahí está. Voy a correr la simulación. Y observen. Voy a quitar estos trazos para que se pueda ver mejor. ¿Ya vieron que hay una línea en verde constante? Bueno, pues eso es porque el capacitor, una vez que se carga, no tiene forma de perder su carga. O sea, llegó al voltaje máximo y como no hay resistencia en paralelo, no se descarga. Y entonces se queda constante y el voltaje de CD pues sería prácticamente el voltaje máximo. O sea, el VP menos
la caída en el diodo. Y entonces vean cómo está aquí. Ahí se puede ver, ¿no? La línea verde prácticamente constante y está por ahí de los 16 voltios. Entonces, aquí puedo poner el cursor. Y vean, este cursor está, si veo la tabla, el voltaje de salida, está a 16.33. Y si me voy hacia la derecha, queda en 16.38 y 16.39. ¿Sí? Entonces, empieza en 16.28. Pero ya del lado derecho anda por 16.38 volts. Y ahí se queda constante. Entonces, voy a regresar la resistencia aquí y la voy a poner, voy a mover la resistencia y la voy a poner donde estaba. Pero ahora le voy a poner un valor más grande para que vean lo que sucede. Entonces le voy a poner 0, le voy a poner un 0 más y es 1000. Entonces, si la resistencia es pequeña, se descarga más rápido el capacitor. Si la resistencia es más grande, la descarga es más lenta. Y entonces, en lugar de llegar, de ser tan grande este voltaje de 2.25, este voltaje puede ser menor a 2.25. Entonces voy a correr la simulación y van a ver lo que ocurre. Entonces vean cómo ahí está así. Vean, cómo está esta señal. Es más, voy a hacer aquí el zoom. Así. Voy a quitar vean cómo cae muy poquito la señal. ¿Sí? Aquí está el tiempo el punto donde inicia la carga. Estoy marcando un punto del lado izquierdo. Voy a borrar esto que está por aquí para que sea más legible. Así. Y vean cómo está este punto, el máximo. ¿Sí? Aquí es Bmax, que sería Bm, y este sería un B mínimo. Entonces la descarga, vean, va hasta acá, y es justamente cuando el voltaje del transformador es más grande que lo que tiene el capacitor, conduce el diodo y refuerza la carga del capacitor para llegar a Bm. Como la carga es ligera, o sea, es de un valor grande, pues la descarga que va a producir va a ser muy lenta. ¿Sí? Así que justamente esta componente de SEA es el rizo, y vean cómo ese rizo depende del valor de C, porque estoy cambiando, perdón, bueno, del valor de C y de R. Ahorita estoy cambiando nada más R. Si apunto a no, control clic, ahora vean lo que tengo. Ahora tengo un voltaje de CD de
15.58. Entonces, aquí lo puedo anotar. BCD, aquí lo anoto, 15.58 volts. Un BRMS de 15.582. Entonces, ¿cuánto sería el BRMS? Entonces, igual si me ayudan, con el cuadrado de 15.582 menos 15.57.9. 57.9. Entonces, ese voltaje de rizo va a ser muy pequeñito. Y entonces, el porcentaje de rizo va a ser todavía mucho menos. ¿Sí? Eso es lo que ocurriría. Entonces, aquí lo que podemos ver es que el voltaje de rizo, ya sea este, es una función de R, de C y de la frecuencia de línea. ¿Sí? Si aumenta R, disminuye el rizo. Si aumenta C, disminuye el rizo. Si aumenta la frecuencia, también disminuye el rizo. Porque si aumenta la frecuencia, reduzco los tiempos de descarga, ¿no? Porque si aumenta la frecuencia, disminuye el periodo. Entonces, el segundo semiciclo positivo ocurre antes, ¿no? Por ejemplo, si la frecuencia la aumento a 100, a 200, se repite más rápido el semiciclo y entonces la descarga no llega tan abajo porque se repite antes el semiciclo que va a cargar el capacitor. Entonces, si tienen por ahí el resultado, me lo dicen y lo anoto. ¿Alguien que me quiera ayudar? No lo escuché. Sería 0.305 ¿En dónde? en BR 3057. 0.3057. Entonces, si ponemos estos valores aquí, 0.3057, y abajo ponemos el 15.58,
58. Entonces nos da 1.96%. Entonces, pues aquí vemos cómo el rizo se hace muy pequeñito contra el nivel de CD. ¿Sí? El nivel de CD sería máximo cuando la componente de CA fuera 0. Y eso solamente ocurre cuando no hay carga. ¿Sí? Entonces, necesitamos una expresión que nos relacione la resistencia, el capacitor y la frecuencia. ¿Por qué pongo frecuencia? Porque si ocupo onda completa, aparecerá un semiciclo por aquí. Por aquí aparecería un semiciclo. Lo estoy tratando de dibujar ahorita del lado. Allí ya apareció. Y entonces, en lugar de llegar hasta el punto mínimo, que estoy marcando ahí con una flecha, al aparecerse el otro semiciclo, pues ya se va a descargar menos. Porque cuando llegue a este punto que estoy marcando en rojo más grueso, entonces en ese momento es donde se produciría la carga del capacitor. ¿Sí? Bueno, entonces, en este tiempo que nos queda, voy a tratar de mostrar cómo puedo llegar a esa expresión para poder calcular el voltaje de rizo RMS, o bien cómo relaciono el voltaje de rizo RRMS en función del voltaje de rizo pico a pico. ¿Sí? Entonces, para una señal sinusoidal, yo sé que está el factor raíz de 2. Pero para una señal como esa que tenemos aquí, ese factor ya no aplica porque ya no es una sinusoide. Entonces, lo que necesitamos es aproximar esta forma de onda. Y la tarea 4 es justamente cómo obtengo esta señal. Entonces, lo que voy a hacer aquí, porque nos quedan 8 minutos, es lo siguiente. Voy a borrar todo lo que tengo aquí y aquí voy a hacer la aproximación. Entonces, voy a borrar todos los dibujos. Voy a cerrar esto que está aquí. Y así como está, voy a hacer la siguiente aproximación. Voy a suponer, voy a colocar mi eje allí, lo voy a colocar ahí. Y lo voy a colocar, voy a suponer que mi cero está por aquí así. Así. Entonces, así como está la señal, voy a aproximar ese trazo que está de aquí, lo voy a aproximar hacia acá, y de aquí lo voy a aproximar hacia acá. Entonces, prácticamente esta curvita que tengo ahí es una recta. Entonces, es mucho más fácil. Esto sería la recta 1. Y esa sería la recta 2.
¿sí? Y en este caso, de aquí hacia acá y de aquí hacia acá, entonces yo puedo decir que aquí tengo, esto es mi 0, tengo T1 y aquí tengo T, ¿sí? Entonces, yo puedo definir esta recta. Voy a eliminar ahorita este trazo. Así está. Entonces, lo que voy a hacer ahí abajo es definir esta B de T. La recta 1, que es válida de 0 a T1. Y la recta 2, de T1 a T. ¿Sí? Así es como me quedaría. Ahora, ¿qué valores cómo puedo obtener la recta 1? Pues aquí me falta anotar que este punto sería el B mínimo. Y este punto sería el B máximo. Así que para una recta, ¿cuál es la recta? La ecuación de una recta. Y menos Y1 igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1 por X menos X1. ¿Sí? Entonces, ustedes conocen 2 puntos para una recta 1 y 2 puntos para una recta 2. Por lo tanto, ustedes pueden definir la ecuación de la recta 1, que es válida entre 0 y T1. Y pueden definir la recta 2 utilizando la ecuación que tenemos por allí, aquí. Déjenme escribirla bien. Aquí sería X2. Y con esto, ustedes pueden obtener lo que buscamos, BCD, BRMS, y con estas dos, obtener BRMS. ¿Sí? Entonces, esto que estamos haciendo aquí, se necesita porque estamos aproximando la forma de onda que sale del filtro, la estamos aproximando a segmentos de línea recta. Y esto necesitamos hacerlo para tener el resultado teórico y después comprobarlo en la simulación y en el laboratorio. Entonces, jóvenes, esta sería la tarea 4 que voy a asignar y ya ustedes la revisan, ¿sí? Entonces, ya me confirmaron algunos que piensan hacer las tareas en equipo y el lunes les doy los datos del proveedor de transformadores para que tengan una opción y ustedes vean y comparen precios por otros lados. Así que esa sería la intención. Ya estaba preparado aquí para presentar el resultado de, bueno, cómo obtener ese voltaje de rizo pico a pico en función de C, R y el periodo. Entonces, esto es lo que tenía por aquí, ¿sí? Pero, pues ya lo comentaré el próximo lunes. Entonces, pues nos quedan menos de 2 minutos. No sé si hay algún comentario. Eso está más detallado en la tarea que asigne
Ya asigné por ahí la tarea 2 y la tarea 3. Entonces ya tienen elementos. Yo puse una fecha, pero si la fecha la tengo que cambiar, ustedes me dicen, por favor. ¿Sí? Creo que hoy se vence una tarea. ¿Para cuándo pongo la tarea de hoy? La tarea 1, ¿cuándo quieren que la ponga? ¿Qué fecha de vencimiento? Bueno, entonces, como no me dicen, pues así que se quede. Pues Le voy a sí. poner fecha límite, ¿eh? Y ya nos van a permitir entrega con retrasos. Profesor, para el domingo. ¿Ande? Para el domingo. Sale, la pongo para el domingo. Gracias. Bueno, la tarea 1, ¿sí? Jóvenes, que estén muy bien. Buen fin de semana. Profe, antes que nada, algo fuera de su clase. Nos dejaron hacer un circuito RLS y no sirve, bueno, no se simula aquí sin una fuente, ¿verdad? De energía. ¿En qué les dejaron eso? En control, CLA. A lo mejor sí se puede, pero si quiere, terminamos ahorita y volvemos a entrar para que ahí me comente. Sí, ¿Sale? profe. Nos tomamos Gracias. 5 minutos. Entonces voy a terminar la sesión y volvemos a entrar los que gusten. Sí, profe.